Hola, este es el tercer video de la presentación de estrategias de implementación de algoritmos de computación evolutiva e inteligencia de enjambre. Directamente podríamos decir también implementación de optimizadores, ¿no? Por lo que ya hemos visto. Bueno, en este video, ya que en el video anterior vimos la primera parte del proceso donde hacemos la identificación del problema, donde tenemos toda la información necesaria para implementar la información dependiente del problema, que es en este caso la estructura de las posibles soluciones y la definición de cómo debería trabajar a grandes rasgos nuestra función de aptitud o función heurística. También vimos de qué manera se conviene hacer un análisis de la viabilidad, a ver si el problema es candidato para un optimizador, y vimos cómo se debería elegir una posible herramienta y el tipo de algoritmo a aplicar, obviamente. Lo que vamos a ver en este video es cómo se construye nuestro optimizador. O sea, acá yo lo denomino construir el modelo, pero en este caso no es que estoy haciendo un modelo de Machine Learning, sino que estoy preparando la información sobre el problema que yo voy a aplicar en mi optimizador para resolver el problema. Entonces, en este paso, que es el primero, que es preparación del algoritmo, vamos a ver cómo se define la estructura de las posibles soluciones, cómo se define la función, que se llama de aptitud o heurística, es lo mismo, cómo se seleccionan los operadores, si corresponde, por eso tiene un asterisco, y cómo se determinan los parámetros del algoritmo que vamos a usar. Entonces arrancamos con la definición de la estructura de las posibles soluciones. Ahí vamos a tener un conjunto de características deseables que va a tener esa estructura de soluciones, de manera que nos facilite luego al algoritmo, le facilite más que a nosotros, encontrar las mejores soluciones. Entonces, la primera característica deseable dice que esa estructura de las posibles soluciones, que sería el cromosoma o el espacio de búsqueda, ¿no? Para que quede claro, debería tener un tamaño fijo y de longitud mínima posible con poca redundancia, o sea que sea conciso. Entonces, a pesar de que uno podría usar una estructura para describir a las posibles soluciones que sea dinámico, con un tamaño que vaya cambiando en cada ciclo, se recomienda que tenga un tamaño fijo porque va a hacer que la implementación luego del algoritmo y encontrar la solución ideal sea más fácil. A su vez, se dice que tiene que tener poca redundancia, o sea, solamente deberíamos evaluar las características que nos permitan resolver el problema. Si yo tengo características que no me importan, no tiene sentido que las incluya dentro de la estructura de las posibles soluciones. Por eso mismo, al principio yo les decía que tenemos que entender el problema, ver cómo se describen las posibles soluciones y de ahí elegir las características ideales o candidatas para resolver el problema. Lo que sí tenemos que considerar es que se incluyan todas las posibles soluciones, o sea, que dentro de la descripción de las posibles soluciones se incluyan todas las características que nos indiquen que una solución es tal. O sea, por tratar de no ser redundantes en la descripción de las posibles soluciones, no deberíamos sacar características que son importantes para resolver el problema. En pocas palabras, la estructura de las posibles soluciones no tiene que tener información de más ni de menos, tiene que tener la información justa para resolver el problema. A su vez, se le busca que tenga coherencia. Esta coherencia tiene que ver con la representación de soluciones inválidas. Hay veces que se opta en la definición de la estructura de las posibles soluciones que no se puedan generar combinaciones inválidas, o sea, valores de características que generen un valor que se tiene que luego penalizar. Eso a veces es posible definiendo una representación que no generan combinaciones inválidas, pero a veces no es posible. Bueno, entonces hay que tratar dentro de lo posible de que no se generen combinaciones inválidas, pero si sucede, bueno, lo vamos a tener que considerar en nuestra función de aptitud o función heurística. Por otro lado, nos dice la uniformidad que todas las posibles soluciones deben tener la misma posibilidad de ser generadas.
Esto lo que busca es que no haya combinaciones que tiendan a aparecer más que otras y que eso pueda hacer que nuestro algoritmo tienda a generar una solución por ese lado. Porque tal vez yendo por ese lado no encontremos la mejor solución. Esto también es una característica deseable, pero no es obligatoria. Hay veces que nosotros podemos tener la intuición o el conocimiento que la solución debería ir por cierto lugar, por ciertas combinaciones de valores. Entonces, hay veces que vale la pena hacer que un posible valor, una posible situación aparezca más en el cromosoma que otras, porque nosotros sabemos que conviene que el problema se resuelva por ese lado. Pero también le tendríamos que dar la chance a otras combinaciones porque tal vez nosotros estamos equivocados y en realidad la solución viene por otro lado. Por último, una característica que es muy recomendada es que la estructura de estas posibles soluciones sea sencilla y fácil de interpretar. O sea, que un usuario lo pueda entender, no. Pero que un ingeniero pueda decodificar la estructura de cromosoma usando algún criterio predefinido, sí es bueno. Hay veces se hace una estructura de cromosoma demasiado compleja que para poder interpretarla se tiene que usar un programa de decodificación, lo cual lleva más tiempo. Entonces conviene usar a veces una estructura más sencilla, usando posiciones de valores directamente con pocos cambios de los valores posibles para cada característica, lo cual hace que para el ingeniero sea más fácil de entender lo que se está representando. En cuanto a los algoritmos de computación evolutiva y los algoritmos híbridos, en la codificación del cromosoma, muchas veces se utiliza el concepto del esquema de Holland, el cual nos dice que es recomendado utilizar valores binarios para codificar los valores del cromosoma. Pero esto tampoco es obligatorio. De hecho, uno podría usar valores binarios con una codificación normal o con la codificación Gray o con otro tipo de codificación para representar los distintos valores. Pero, a pesar de que Holland demostró que usando valores binarios es como que el algoritmo genético puede barrer más combinaciones de valores en forma más rápida, hay veces que utilizar valores de números reales o alfanuméricos viene mejor. Es más, nosotros habíamos visto que el algoritmo de programación genética usa ya gramáticas especiales que son combinaciones de valores alfanuméricos para representar cada valor, porque ahí tiene que representar tal vez instrucciones que se tienen que ejecutar. Entonces, en general yo lo que les recomiendo es usar la codificación que mejor se ajuste al problema. Es decir, la que es más intuitiva o la que más se parezca a las posibles soluciones que existen actualmente. Entonces, si las posibles soluciones actualmente se representan con números reales, se pueden usar números reales. Si se usan valores alfanuméricos, alfanuméricos. Si da lo mismo, ahí sí conviene usar números binarios. De esa manera, entonces, el algoritmo va a trabajar con una codificación que es coherente, consistente con lo que se usa en la realidad actualmente. De todas maneras, hay también algunas características adicionales sobre el cromosoma. Una que dice reducir la posibilidad de perder buenos genes en el cruzamiento, hacerle robustez en la cruza, o sea, tratar de elegir una codificación que cuando nosotros hagamos las cruzas no se nos rompan los genes que tengamos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento de definir el cromosoma y al momento de definir cómo va a funcionar nuestro cruzamiento, obviamente. Y también hay una recomendación que dice que hay que tratar de minimizar la epístasis. La epístasis es la interdependencia que hay entre los genes. Para entender eso, vamos a ver un ejemplo de epístasis, donde lo vamos a ver cómo se aplica para ciertos perros labradores. Lo que va a pasar en los perros labradores es que, de acuerdo a los cromosomas que reciben del padre y la madre, reciben un cromosoma que es el pigmento que van a tener en el pelaje, que puede ser negro o marrón, y otro gen que habla del deposition. El deposition lo que indica es si el pelaje va a tener color o no. Entonces fíjense que yo puedo tener perros donde el padre y la madre tienen un pelaje negro, entonces el hijo va a tener pelaje negro. O sea, si el padre o la madre tienen pelaje negro, el hijo tiene pelaje negro.
Si los dos tienen pelaje marrón, ahí van a tener, el hijo va a tener un pelaje marrón. Pero ¿qué pasa? Si ambos padres tienen un deposition, donde el deposition es no, ahí en vez de tener un pelaje marrón o negro, van a tener un color tipo amarillo, tipo dorado, como parecen los golden. Entonces, el pelaje, el color del fenotipo, digamos, del pelaje de un perro va a estar dado tanto por el color del padre y de la madre como de la combinación de valores de position que le llegue al hijo. Entonces puede pasar que de un padre negro y una madre negra salga un hijo con un pelaje amarillo, porque capaz que justo en la combinación los dos padres tenían el gen recesivo de deposition, se combinó y el hijo sale rubio. Lo mismo podría ser con pelaje marrón. Nunca de padres amarillos va a salir un hijo negro o marrón, porque en ambos casos es recesivo. Entonces, esta característica donde el valor del fenotipo depende de varios genes que se combinan entre sí, en un algoritmo de computación evolutiva conviene evitarlo. Ahí lo que se puede hacer es simplificar nuestro cromosoma y directamente definir que si nosotros queremos ver el cromosomas para ver los pelajes de un perro, en vez de tener considerar por un lado el pigmento y por otro lado el deposition, directamente poner un gen que sea color del pelaje y que tome 3 valores, o negro, o marrón, o amarillo. Y ya está, más fácil. Entonces eso simplifica mucho la estructura del cromosoma y simplifica mucho de qué manera yo voy a encontrar las posibles soluciones al problema. Bueno, voy a cortar acá. Y en el próximo vamos a hablar de cómo se define la función de aptitud o la función heurística. Hasta luego.